Buenas noches, mi nombre es Vanessa Alvarado Artiaga. A mi grupo se le asignó el tema de Sociedad de Responsabilidad Limitada. Hoy les vengo a hablar un poco sobre su significado, una de sus características y de qué manera se constituye, cuáles son sus requisitos. Bueno, vemos que las sociedades limitadas denominadas en el Código de Comercio colombiano son un tipo de unión mercantil en la que, como bien lo dice su nombre, la responsabilidad de los socios está limitada hasta el monto de capital que cada uno aportó al momento de constituir la compañía. Esto quiere decir es que si en algún caso eventual la empresa no puede pagar con sus propios medios las deudas adquiridas, el único patrimonio de los socios que se verá comprometido será el correspondiente a sus aportes, pero en ningún momento deberán usar su patrimonio personal para cubrir las deudas de la empresa. Hoy les vengo a hablar. Una de las características principales de esta sociedad es la cantidad de socios, la cual debe ser mínimo 2 y máximo 25 socios. Una de las características principales de esta sociedad es la cantidad de socios, la cual debe ser mínimo 2 y máximo 25 socios. Hoy les vengo a hablar un poco sobre su significado, una de sus características y de qué manera se constituye, cuáles son sus requisitos. Bueno, vemos que las sociedades limitadas denominadas en el Código de Comercio colombiano son un tipo de unión mercantil en la que, como bien lo dice su nombre, la responsabilidad de los socios está limitada hasta el monto de capital que cada uno aportó al momento de constituir la compañía. Esto quiere decir es que si en algún caso eventual la empresa no puede pagar con sus propios medios las deudas adquiridas, el único patrimonio de los socios que se verá comprometido será el correspondiente a sus aportes, pero en ningún momento deberán usar su patrimonio personal para cubrir las deudas de la empresa. Una de las características principales de esta sociedad es la cantidad de socios, la cual debe ser mínimo 2 y máximo 25 socios. Los requisitos para la constitución de esta sociedad se deben constituir mediante una escritura pública ante un notario y debe inscribirse en el registro mercantil de la respectiva Cámara de Comercio. Esta sociedad se puede constituir mediante un documento privado si cumple con las condiciones señaladas en el artículo 22 de la Ley 1014 del 2016, que consiste en tener máximo 10 trabajadores y activos totales inferiores a 500 salarios mínimos. Los requisitos para la constitución de esta sociedad se deben constituir mediante una escritura pública ante un notario y debe inscribirse en el registro mercantil de la respectiva Cámara de Comercio. Esta sociedad se puede constituir mediante un documento privado si cumple con las condiciones señaladas en el artículo 22 de la Ley 1014 del 2016, que consiste en tener máximo 10 trabajadores y activos totales inferiores a 500 salarios mínimos. Buenas noches, compañeros. Me presento, mi nombre es Marielena Jiménez. Hoy les vengo a hablar un poco acerca de la responsabilidad de los socios, su capital social y su razón social. La responsabilidad de los socios responden solamente hasta el monto de sus aportes. No obstante, en los estatutos se puede estipular para todo o alguno de los socios una mayor responsabilidad, ya sea por naturaleza, cuantía, duración y modalidad de responsabilidad adicional, sin comprometer una responsabilidad indefinida o limitada. Buenas noches, compañeros. El capital social debe ser pagado en su totalidad en el momento de constituir la sociedad y este debe estar dividido en cuotas de igual valor para cada uno de los socios. Respecto de la razón social de la sociedad de responsabilidad limitada, se establecen requisitos especiales para ella. Debe contener el nombre de uno o más de los socios o una referencia al objeto de la sociedad. También puede darse una combinación mixta. En todo caso, cualquiera que sea la razón, debe necesariamente llevar incorporada la palabra limitada o también su acentada abreviatura LTDA.
Si no se establece la palabra limitada, los socios deben responder de la misma forma que responden los socios colectivos mercantiles, es decir, solidariamente respecto de las obligaciones sociales. Redactar los estatutos de la sociedad donde se establecerán la denominación aprobada por el registro mercantil, el objeto social, el domicilio que es donde se ejercerá la actividad principal de la sociedad, el sistema de administración y todo lo que queramos dejar reflejado para el futuro funcionamiento de la empresa. Obtener las escrituras de constitución de la sociedad en una notaría. El notario levantará escritura pública de la constitución de la sociedad, se aportará el documento de identidad de los distintos socios, el certificado de registro mercantil sobre la denominación social que tenga la empresa, el certificado de la aportación de cada uno de los socios y los estatutos de la empresa. Respecto de Mi nombre es Jessy Paola Díaz Ronco y hablaré de la toma de decisiones, de los libros de registro de socios y de la cesión de cuotas en las sociedades de responsabilidad limitada. Las decisiones o toma de decisiones en la sociedad de responsabilidad limitada. Cada socio tendrá tantos votos como cuotas partes posea y las decisiones se tomarán con respaldo de la mitad más uno de las cuotas partes en que se encuentre dividido el capital de la sociedad. Artículo 359 del Código de Comercio. Mi nombre es Jessy Paola Díaz Ronco. Los libros de registro de socios. La sociedad llevará un libro de registro de socios registrado en la Cámara de Comercio en que se anotarán el nombre, la nacionalidad, el domicilio, el documento de identificación y los números de cuotas que cada uno posea, así como los embargos, gravámenes y cesiones que se hubieron efectuado por una vía de remate según el artículo 361 del Código de Comercio. Los libros de de cuotas. Las decisiones de la asamblea se tomarán de acuerdo con la votación y cada socio tiene tantos votos como cuotas posea. En la empresa, cuando se haga cesión de cuotas, estas deben hacerse por escritura pública y produce efectos únicamente desde la fecha en que se inscriba en el registro mercantil, artículo 366 del Código de Comercio. Cesión de cuotas. Hola, buenas noches compañeros, mi nombre es Shirley Durango y les vengo a hablar sobre los órganos de dirección y control, las causales de disolución, la reserva legal y algunos puntos para destacar de las sociedades limitadas. En los órganos de dirección y control, al tratarse de una sociedad de personas, porque la sociedad limitada es una sociedad de personas, la representación y administración corresponde a todos y a cada uno de los socios mediante la junta de socios, según lo estipula el artículo 358 del Código de Comercio. Por supuesto que la administración y representación pueden ser delegadas a un gerente o administrador, pero en todo caso el máximo órgano administrativo será la junta de socios. Las causales de disolución se disolverá y liquidará por las causales indicadas en el artículo 218 del Código de Comercio, cuando ocurran pérdidas que reduzca el capital por debajo del 50% o cuando el número de socios exceda de 25, según el artículo 370 del Código de Comercio. La reserva legal en la sociedad limitada. La obligación de constituir reserva legal está dada en el Código de Comercio y afecta a la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima y las sociedades extranjeras y la sociedad limitada. Esta se redime a las reglas de la sociedad anónima, pues por ser la mejor reglamentada, la cual nos dice que la sociedad está obligada a hacer una reserva legal hasta el 50% del monto de su capital, apropiando para esta un 10% cada año de las utilidades. En caso de pérdida, estas se enjugarán con las reservas. Algunos puntos para destacar de la sociedad limitada. Está la formación del capital. Dice que el capital se divide en cuotas o partes de igual valor y que debe pagarse totalmente al momento de constituirse. Y la cesión de cuotas implica una reforma tributaria. Y esta debe hacerse mediante escritura pública y está sujeta a reglas especiales que limitan o restringen su negociabilidad. Para la representación
está en cabeza de todos los socios, salvo que estos la deleguen en un tercero, y en caso de muerte de alguno de los socios, continuará con sus herederos. Otro punto para destacar sería los derechos de los socios. Los socios tienen derecho a participar en el reparto de beneficios y en el patrimonio de la sociedad en caso de liquidación. Tienen derecho a participar en las decisiones sociales y a ser elegidos como administradores. Y también tienen derecho de información en los periodos establecidos en las escrituras. Otro punto para destacar sería los derechos de los socios. Los socios tienen derecho a participar en el reparto de beneficios y en el patrimonio de la sociedad en caso de liquidación. Tienen derecho a participar en las decisiones sociales y a ser elegidos como administradores. Y también tienen derecho de información en los periodos establecidos en las escrituras. Otro punto para destacar sería los derechos de los socios. Los socios tienen derecho a participar en el reparto de beneficios y en el patrimonio de la sociedad en caso de liquidación. Tienen derecho a participar en las decisiones sociales y a ser elegidos como administradores. Y también tienen derecho de información en los periodos establecidos en las escrituras. Otro punto para destacar sería... Y por último, para cerrar, en las sociedades limitadas nos obliga a tener revisor fiscal, pero la sociedad puede estatutariamente instituir la figura de la revisoría fiscal para efectos de control. Muchas gracias.